Hola amigos, muy buenas noches y bienvenidos a esta cita para hablar del psicoanálisis, para hablar del funcionamiento de nuestra mente y para ayudarnos a cuidar nuestra salud mental. Mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y realizamos estas conferencias de psicoanálisis online gratuitas todos los jueves a las 21 horas, hora española, desde donde emitimos este espacio, este tiempo para este encuentro psicoanalítico para conocer el funcionamiento de nuestra mente. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes. El tema que nos convoca hoy es el yo y el ello. Pueden ir sumándose a la conferencia de hoy, pueden realizar preguntas en directo, participar en el chat y construir con nosotros este nuevo acto online, este nuevo acto en el espacio y en el tiempo que nos reúne. Bienvenidos. El yo y el ello es un texto de 1923, un texto de Sigmund Freud, que va a tener importantes implicaciones para la disciplina psicoanalítica como ciencia, como para la práctica clínica del psicoanálisis, que nos afecta a todos nosotros en nuestro día a día como pacientes del psicoanálisis, como psicoanalizandos, como psicoanalistas, como candidatos a psicoanalistas, como amigos del psicoanálisis a punto de atravesar la puerta del autoconocimiento y la autotransformación. A todos y cada uno nos afecta la producción de este nuevo concepto de inconsciente, de esta nueva forma de entender al ser humano y de entender todas las producciones de la humanidad. Marcela Martínez saluda, hola querida Virginia, un abrazo con cariño, otro para ti Marcela. Y Dalila Melendres, buenas tardes Virginia, saludos desde Perú, saludos y abrazos para Perú. Porque en la primera tópica, en la interpretación de los sueños, Freud ya nos habló de la complejidad del aparato psíquico, ya nos dijo, cuidado, que ustedes no son individuos como nos hacen creer, ¿no? O como nos llega nuestras propias percepciones del mundo exterior nos hacen creer que somos individuos completos, individuales, y ya en la interpretación de los sueños Freud nos va a decir, no señores, no señoras, ustedes son sujetos divididos. En todos ustedes hay una división, ahí hay una parte consciente a la que pueden acceder ustedes a su conciencia y una parte que es inconsciente, a la que nadie puede acceder por sí mismo a no ser a través de la interpretación. Pero eso fue en 1900, con la interpretación de los sueños. Pero la ciencia del psicoanálisis, como toda ciencia, está abierta a transformación. Si no sería una religión, un dogma. La ciencia va progresando, va transformándose con la producción de nuevos conceptos científicos. Si bien Freud en 1900 inaugura un nuevo continente científico que es el psicoanálisis, funda una nueva ciencia porque descubre o describe un nuevo concepto que es el concepto de inconsciente, ahora, en 1923, en el yo y el ello, va a venir a complementar, a complejizar esa estructura de aparato psíquico que había definido en 1900. Y también va a producir nuevos conceptos teóricos en otros textos, que en este texto el yo y el ello le va a permitir articular esa segunda
y famosa segunda tópica de Freud. La segunda tópica freudiana, donde ese aparato psíquico es mucho más complejo, donde hay relaciones entre diferentes sistemas que conforman nuestro aparato psíquico, dentro de cada sistema y entre los diferentes sistemas, como vamos a ver a continuación. Entonces, no solamente es que somos sujetos divididos, sino que además somos seres complejos. Psíquicamente hablando, los seres humanos, las personas, somos complejas. Complejas porque no estamos de acuerdo ni con nosotros mismos. Porque hay una parte de nuestra personalidad o de nuestra mente que desea una cosa y hay otra parte de nuestra personalidad que desea otra. Pero además nuestro aparato dispone de instancias de autocrítica, de castigo moral, de vigilancia internas al propio aparato, que han sido una extensión de otras entidades externas al aparato, una extensión hacia adentro. De acuerdo, perfecto, perfectamente, como vamos a ver cómo se han producido algunas de esas instancias, pero que una vez que se producen en cada uno, forman parte de cada uno, ese juez que uno lleva en su interior, ¿no? Entonces, esa complejidad del aparato psíquico, hay una otra instancia del aparato que se ocupa de regularla, de arbitrar esas relaciones complejas, que no somos uno, no somos dos, sino somos varios dentro de uno, que se tienen que llevar más o menos bien para poder vivir más o menos bien, para poder vivir sin culpa, para poder vivir sin angustia, para poder vivir realizando, haciendo cosas en el mundo, que incorpora la realidad, que tiene en cuenta la realidad, aunque sea para obtener un placer a más o menos largo plazo, pero también tiene en cuenta la realidad. Bueno, pues es un aparato psíquico complejo que Freud nos va a describir en este texto, el yo y el ello, y que nosotros vamos a dedicar esta conferencia y probablemente la conferencia de la próxima semana para tratar de perfilar ese aparato psíquico y que por lo menos a ustedes les quede una idea acerca de la complejidad que nos conforma y también acerca de la complejidad del trabajo que se realiza en psicoanálisis para poder interpretar y saber y autoconocer acerca de esa parte inconsciente de nuestra personalidad. Bueno, por aquí nos saludan, vamos a ver, vamos a ir saludando. Oscar Román, buenas tardes, mucho gusto saludarla desde Campeche, México. Pedro Cher, buenas tardes, saludos desde Culiacán, Sinaloa, México. Elizabeth Arroga, buenas tardes Virginia, como siempre es un placer escucharte. Wolfgang Cárdenas, un placer en saludarte. Un placer igualmente para mí saludarles a todos ustedes. Bueno, entonces este texto, en el apartado 1, Freud nos va a hablar de esa diferencia entre lo consciente y lo inconsciente que, como decíamos, ya venía trabajándolo en la interpretación de los sueños desde el año 1900 hasta el año 1923 ha venido trabajando este tema. En el punto 2 nos va a hablar del yo y el ello y nos va a permitir ver también, nos va a dar claves para después desarrollar todo el tema del narcisismo. En el punto 3 nos va a hablar del yo y el superyo, que el concepto de superyo también también ha estado trabajando en otros textos, como por ejemplo Duelo y Melancolía de 1915, Psicología de las masas y análisis del yo de 1920, y que junto con este texto van a permitir conformar toda esa complejidad también y funciones de la instancia crítica del aparato, que es el superyo, de la instancia moral. En el punto 4 nos va a hablar de las dos clases de instintos, que ya hemos visto en la anterior conferencia, hemos ido hablando de la pulsión de vida y la pulsión de muerte, y en el punto 5 expondrá las servidumbres del yo.
Hola Galicia, buenas noches. Bueno. En la interpretación de los sueños, Freud nos habló de lo consciente y lo inconsciente. Y ya nos dijo que la esencia de lo psíquico no es la conciencia, que hay muchas funciones psíquicas que se producen sin participación de la conciencia, es decir, que se dan totalmente a nivel inconsciente. La conciencia es un órgano perceptual, es como cualquier otro de los órganos de los sentidos, la vista, el gusto, el olfato. Es decir, que las representaciones, que la conciencia tiene ojos hacia el mundo exterior y hacia el mundo interior de nuestro aparato psíquico. Y que los estímulos del exterior, para entrar en el aparato, llegan primero a la conciencia. Sería como una primera capa, la parte más superficial del aparato psíquico. Pero que también el aparato psíquico percibe estímulos provenientes del interior del aparato. Sensaciones, emociones, sentimientos, fantasías, sueños, ¿vale? Esos son estímulos provenientes del mundo interior. Y luego están los estímulos provenientes del mundo exterior, ¿no? Esto, por ejemplo, este ruido, ¿no? Entonces, la capacidad de la conciencia es limitada, puesto que la conciencia siempre tiene que estar abierta a recibir nuevas percepciones, nuevos estímulos. Entonces, la información que llega a la conciencia está a un tiempo limitado y después o bien no deja huella en el aparato psíquico o bien produce transformación en el aparato psíquico, es decir, pasa a ser una huella anémica, hace una marca en el psiquismo, pasa a la memoria. Pero cuando pasa a la memoria ya es a condición de haber producido una transformación. Es decir, no pasa a la memoria lo acontecido, lo vivido realmente, lo sucedido, sino la huella que quedó de eso en nosotros. ¿Vale? Entonces, ser consciente es un término descriptivo que se basa en esa experiencia perceptiva más inmediata y segura. Pero, como decíamos, es un hecho eminentemente transitorio, algo que ahora es consciente, ¿no? A usted se le ocurre un pensamiento, le viene un recuerdo, es consciente durante unos segundos que ese recuerdo está en la conciencia y después puede desaparecer, volver a estar inconsciente y no volver a recordar eso en su vida, o en 20 años, o en 3 días, ¿no? Es decir, es transitorio, puede apagarse o encenderse, digamos. Cuando puede llegar a la conciencia, decimos que eso estaba latente, es decir, estaba en un estado semi-inconsciente, por decirlo de alguna manera, porque con un esfuerzo de nuestra atención hemos permitido que eso que estaba ahí latente pase a nuestra conciencia, se haga consciente. Vale. Pero ¿qué dice Freud? Que va a haber otros contenidos de nuestro aparato psíquico que son inconscientes. Es decir, que por mucho esfuerzo de atención que pongamos, no se van a poder hacer conscientes, porque están reprimidos. ¿Vale? Sin embargo, esos contenidos de nuestro aparato psíquico sí que pueden producir cosas a nivel consciente, pero son efectos de lo inconsciente, no son lo inconsciente propiamente dicho. Por ejemplo, un sueño, un lapsus, un síntoma, un chiste, son producciones del inconsciente, son efectos del inconsciente en la conciencia. El sueño que nosotros recordamos cuando nos despertamos es un jeroglífico realmente, es un efecto del inconsciente, pero es un efecto deformado, no es el inconsciente que pasa puro a la conciencia, no, se deforma, se disfraza, se transforma y lo que pasa a la conciencia ya es un producto del inconsciente, de un trabajo inconsciente. ¿Vale? O sea que también en el aparato psíquico hay un inconsciente que no se puede hacer consciente directamente, que solamente se puede hacer consciente, dice Freud, si lo interpretamos en el análisis, ¿no? Porque ¿cuál es la principal diferencia entre eso que es preconsciente
que se puede hacer consciente y lo que es inconsciente que no se puede hacer consciente. Dice Freud que la diferencia es que lo preconsciente está ligado a palabras. Podemos ponerle una frase. Estamos tumbados en el diván, le contamos el sueño al psicoanalista y ahora tenemos que decirle todo lo que se nos ocurra en relación a ese sueño. ¿Vale? Todo eso que nos viene a la cabeza, que si no hubiéramos tenido la oportunidad de hablar de ello, seguiría latente, ahora como el psicoanalista nos da la opción de asociar libremente, todo eso pasa a la conciencia. ¿Vale? Eso era preconsciente y ahora pasa a la conciencia. Lo podemos poner palabras, podemos hablar de ello. ¿Vale? Pero los contenidos inconscientes se diferencian de esos preconscientes en que no se pueden ligar a representaciones verbales. No tenemos palabras para hablar sobre eso. O sea, hay algo que nos afecta, hay algo que nos duele, hay algo que nos angustia, y nosotros que sabemos que estamos afectados, que pasa algo en nosotros, que estamos angustiados, pero no sabemos lo que es, no le podemos poner palabras. En ese sentido es inconsciente. Paola, buenas tardes, un placer escucharla. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo hacer consciente eso? ¿Cómo ponerle palabras? El medio es mediante la interpretación. Es decir, en el trabajo del psicoanálisis, con toda esa información que nos va dando el paciente en su asociación libre sobre el sueño, por ejemplo, lo que vamos a poder es construir puentes entre lo inconsciente y lo preconsciente. ¿Qué es construir puentes? Es ponerle palabras mediante la interpretación. Es decir, vamos a construir algo que no existía antes. ¿Vale? No es que lo inconsciente cambie de lugar ni lo consciente cambie de lugar. Cada cosa sigue en su lugar. Pero ahora nosotros vamos a generar un artificio, una nueva producción con nuestro instrumento psicoanalítico, con nuestro método, con nuestra técnica, con nuestra teoría, con nuestra formación, con nuestro propio psicoanálisis, con nuestras supervisiones, con nuestra pertenencia a una escuela, con tener mayores, menores, iguales, o sea, toda esa maquinaria la ponemos a disposición del paciente para realizar una interpretación-construcción, para poder poner palabras a eso que le pasa inconscientemente, eso que sufre, que padece inconscientemente y que se puede transformar. Como ven, el psicoanálisis actúa a nivel inconsciente, trabaja para producir el inconsciente de fulano de tal, que le está afectando en su vida pero que no puede controlar. ¿Vale? Bueno, entonces, ese inconsciente que no puede acceder a la conciencia, ¿por qué no puede acceder a la conciencia? Bueno, ya nos lo explicó Freud en la interpretación de los sueños. No puede acceder a la conciencia porque es un inconsciente reprimido. Es decir, son cuestiones, elementos psíquicos de las que el propio sujeto psíquico no quiere saber y entonces reprime, es decir, hace una fuerza, ejerce una fuerza en contra de que esos elementos psíquicos lleguen a la conciencia. Pero esa fuerza la ejerce el propio sujeto también a nivel inconsciente. ¿No? Hay un conflicto inconsciente en el sujeto. ¿Vale? Esa fuerza se llama represión. Y esa represión, el hecho de que exista represión en el aparato psíquico, va a conllevar que en el proceso psicoanalítico del paciente siempre va a haber resistencia. Es decir, una fuerza en contra de llegar a la interpretación, una fuerza en contra de saber de su propio inconsciente. ¿Vale? Bien. Esa fuerza, ¿quién la ejerce? ¿Quién es el que actúa, el agente que ejerce esa represión sobre los contenidos reprimidos, inconscientes? Es el yo, el propio yo del sujeto. Pero si decimos que también lo hace a nivel inconsciente, es decir, que el sujeto
El paciente en el análisis, cuando nos habla, cuando asocia libremente, no es consciente de que está resistiéndose a saber de su inconsciente, no, le pasa, o mejor dicho, porque teóricamente sabemos que hay represión en el aparato psíquico, ya sabemos teóricamente que todos esos obstáculos que se le van a ir planteando al paciente en psicoanálisis para saber de su inconsciente son derivados de esa fuerza de la represión y de esa fuerza de la resistencia en el análisis. ¿Vale? Ya nos los dice la teoría, no hace falta tener que verlo en el paciente. Que hay veces que el paciente está asociando libremente y según se va acercando a esos contenidos que son más delicados, a esos contenidos que darían la respuesta para descifrar el sueño soñado, ahí cesan las asociaciones libres o se olvida de lo que estaba diciendo, o ¿no? Eso es un efecto de la resistencia, una manifestación de la resistencia en el análisis. ¿Vale? Entonces el yo se ocupa, por tanto, decimos, de ejercer esa represión y también de mantener la fuerza de la resistencia, porque es una fuerza continua que tiene que estar haciendo, puesto que esos contenidos que son reprimidos, lo único que pretenden es expresarse, es transformar, es una energía, es una fuerza que trata de expresarse. Por tanto, la resistencia, la represión y también la resistencia van a ser fuerzas que tienen que estar permanentemente actuando para que eso reprimido no pase a la conciencia. ¿Vale? Por tanto, suponen un gasto de energía psíquica muy importante para el aparato, tanto que a veces deja al sujeto detenido, inhibido, o en la producción de un síntoma y en el mantenimiento de un síntoma hay una gran cantidad de energía psíquica invertida, que el sujeto no puede poner en el mundo, en sus relaciones sociales, en sus relaciones sexuales, en sus relaciones de pareja, con amigos, en ascenso profesional, porque está ocupada toda su energía psíquica o una gran parte de ella en mantener esa situación como está, porque más o menos es la solución que encontró el aparato. ¿Vale? El yo, a su vez, también se va a ocupar del acceso a la motilidad. El yo es la parte de nuestra mente, la parte del aparato psíquico que decide si nos movemos o no nos movemos en la realidad, en el mundo, si ejercemos esa acción o no la ejercemos, ¿no? Por eso cuando dormimos, el yo, el acceso a la motilidad está cerrado, ¿no? Para que no nos movamos, para poder descansar. ¿Vale? El yo es el que se ocupa de esa función. Entonces, así que podemos decir que en el yo, que se opone a todo contacto con lo reprimido, vamos a encontrar, por tanto, una parte coherente del yo, que sería nuestra parte consciente, ¿no? Lo que sabemos de nosotros mismos, pero también va a haber una parte que sería inconsciente, lo reprimido disociado del yo, podemos llamar. Muy bien. Así que ya Freud nos empieza a diferenciar entre lo que sería la conciencia, el preconsciente, latente, el inconsciente reprimido, y también nos va a hablar de que hay otro inconsciente no reprimido. O sea que no todo lo inconsciente es reprimido. Todo lo reprimido es inconsciente, sí, pero hay un inconsciente más allá del inconsciente reprimido. El psicoanálisis se ocupa del inconsciente reprimido, pero hay otras cuestiones que suceden en los seres humanos a nivel inconsciente de las que no se ocupa el psicoanálisis. ¿Vale? Ya sea la telepatía u otras. El psicoanálisis se ocupa de esa parte de la mente, que es el inconsciente reprimido, que es el que produce el 100% de las enfermedades psíquicas
y un gran porcentaje, grandísimo, altísimo, de las enfermedades orgánicas. Es decir, con esto quiero decir que estamos implicados psíquicamente también en la manera en que enfermamos, en la manera en que nos contagiamos, en la manera en que nos curamos de una enfermedad. Hay una implicación psíquica. Por eso no se debe separar, ¿no?, las cuestiones psíquicas cuando se atiende a un paciente, incluso desde la medicina. Es muy importante tener en consideración, incluir la vida psíquica de ese paciente, porque ha sido fundamental en la producción de su enfermedad y lo va a ser también en la posibilidad o no de curarse o transformarse para no volver a enfermar. Entonces, en este nuevo aparato psíquico del que nos habla Freud, ya hay un yo consciente, un yo inconsciente, está el ello que sería ese donde habitan las pasiones, el caldero de las pulsiones, y también vemos que en el ello habría un inconsciente reprimido y habría otro inconsciente no reprimido. Bueno, vemos que se va complejizando, porque además en este nuevo aparato psíquico va a haber relaciones no entre cada uno de los sistemas, sino también dentro de cada sistema. Es decir, hay relaciones entre el yo consciente y el yo inconsciente, va a haber relaciones entre el super yo consciente y el super yo inconsciente, y a su vez relaciones entre el yo con el ello, el yo con el super yo, el yo con la realidad, con el mundo exterior, ¿no? Un aparato complejo, es una complejidad el sujeto psíquico que hay que construir. Entonces, como decíamos, ¿qué quiere decir hacer consciente algo? Quiere decir que ese algo acceda a la conciencia, a la superficie motora, pero como hemos dicho, hay una parte que no puede acceder por sí misma y que entonces tenemos que interpretarlo, tenemos que ponerle palabras para que esas palabras puedan acceder a la conciencia del sujeto, ¿vale? Eso vendría a ser la interpretación. La conciencia, hemos dicho entonces, que es esa superficie del aparato psíquico que está en conexión con el mundo exterior y también con el mundo interior, que también es una superficie que vendría a rodear todos los órganos de nuestro cuerpo, ¿no? Todas las estimulaciones o las percepciones van a llegar primero a la conciencia, ¿vale? Pero están esos procesos mentales que se desarrollan en el interior del aparato psíquico a nivel inconsciente, donde hay condensación, hay desplazamiento, y que siguen un caminito, quieren expresarse, como hemos dicho, quieren seguir un camino para acceder a la conciencia. Y no siempre pueden, porque se encuentran con la represión. ¿Vale? Vamos a pensar en una alucinación, en el caso de una alucinación, ¿no? Cuando recordamos algo, por ejemplo, todo recuerdo que nosotros tenemos, incluso el más vivo recuerdo, uno lo puede distinguir de una alucinación, ¿no?, y de una percepción exterior. O sea, tú puedes decir, esto es un recuerdo, esto es una percepción que estoy teniendo ahora mismo en este momento, o es una alucinación, ¿no? ¿Ves? Son diferentes, unos son elementos psíquicos que uno puede percibir, un recuerdo, una alucinación, y otro es un elemento que proviene del exterior del aparato, pero en cualquier caso se perciben con la conciencia.
Entonces, la conciencia, buenas tardes Andrea, ¿qué tal? Saludos Argentina. La conciencia entonces está en contacto con el mundo exterior. El yo, que está, digamos, su parte más superficial, va a estar en contacto con ese sistema percepción-conciencia. Es decir, el yo tiene principio de realidad, tiene en cuenta al mundo exterior. Mientras que el ello va a estar en la otra parte del yo, ¿no? Va a ser en la continuación del yo hacia lo inconsciente y no tiene contacto con el mundo exterior, solamente a través del ello. El ello es, el yo. El yo es el que va a intentar poner al ello en contacto con el mundo exterior, el que va a decir, mira, esto se puede, esto no se puede, o sí, mira, puedes, pero de esta manera, disfrázate, cámbiate de apariencia para poder pasar a la conciencia, ¿no? Porque el ello se mueve no por el principio de realidad, se mueve por el principio de placer-displacer. ¿Que siente displacer? Pues entonces lo que busca es descargar afecto o carga psíquica para reducir la tensión. Porque el displacer se produce por un aumento de la tensión en el aparato y el placer por una reducción de la tensión del aparato. Entonces el inconsciente se rige por el principio de placer-displacer. Mientras que el yo ya no puede solo eso, tiene que tener en cuenta la realidad, no puede hacer cualquier cosa en cualquier momento, hay veces que hay que postergar, entonces incluye el principio de realidad. En cualquier caso, esas sensaciones de placer-displacer también pueden llegar a la conciencia, ¿no? Pueden hacerse conscientes, aunque uno a veces no sepa muy bien a qué se debe ese displacer, ¿no? O aparezca deformado, asocia el displacer a una situación actual cuando realmente tiene que ver con una situación del pasado que se le repite en forma de esa situación actual, ¿no? No sabe de dónde procede, pero el displacer es verdadero, es un afecto real. Bueno, entonces vemos que las sensaciones, los sentimientos también tienen que llegar a ese sistema percepción para hacerse conscientes. El papel de las representaciones verbales es muy importante. ¿Por qué es importante hablar? ¿No? ¿Por qué es importante que el paciente hable y hable libremente? Porque a través de las representaciones verbales, esos procesos mentales interiores quedan convertidos en percepciones. Al ponerles palabras, los procesos mentales que eran inconscientes o preconscientes llegan al sistema percepción-conciencia. Por eso es importante hablar, si no, no existe. Cuando uno dice yo estoy pensando y no habla, eso no se sabe qué es, eso no es pensamiento, ¿no? Es al ponerlo en palabras y hablar con otro, eso es un pensamiento, porque somos sociales y psíquicos al mismo tiempo. Cuando todavía no es social, cuando no hay otro con quien hablar, tampoco es psíquico, no se sabe lo que es. Nathan Memún dice, ¿podrías comentar sobre el vasallaje del yo? Sí, en la próxima conferencia vamos a hablar de las servidumbres del yo, porque el yo, esta instancia en la que estamos hablando, estamos dándole forma para entender sus funciones, va a servir va a ser un siervo en realidad entre todas esas instancias, ¿no? El super yo que le exige, que le dice como tu padre debe ser, pero no exactamente como tu padre, porque hay algo que le está reservado, ¿no? Esa es una, pero está el ello, que le dice satisface tus pasiones, tus pulsiones, esos deseos sexuales inapropiados, el odio, el narcisismo, el egoísmo, ¿no? Eso todo está en el ello, las pasiones del humano, ¿no? Y está la realidad, que es la que pone ciertos límites. Cuando uno no se los pone, viene la realidad y te pone los límites, ¿no? Es la que te va indicando el camino que tienes que seguir para poder realizar tus deseos
que no se pueden hacer inmediatamente ni como tú quieres, sino que existe un camino, que hay que respetar unas normas, que hay que respetar unas leyes, que si quieres ser médico tienes que ir a la facultad, anotarte, matricularte en las asignaturas, pagar, ir a las clases, estudiar, presentarte a los exámenes, aprobar, ¿veis? La realidad va poniendo ¿no? Va poniendo los pasos que hay que hacer. Entonces el yo también tiene que servir a la realidad para estar en el mundo. Si no, vive en su propia realidad psíquica, en su propia fantasía, como le pasa al neurótico, que piensa que solo con fantasearlo lo hizo, pero eso no tuvo en cuenta la realidad, no tuvo principio de realidad, solamente tuvo principio de placer, ahorrarse trabajo, ¿no? Reducir la tensión del aparato, estar tranquilo, ¿no? Pero eso lleva a enfermar de neurosis o peor, ¿no? Entonces el yo va a tener ese papel de siervo, de mediador, de árbitro, de siervo en el sentido que está sometido a todos y les va a tener que dar gusto a todos, pero en parte, porque si le da gusto total al ello, entonces no está escuchando al super yo o a la realidad. Si le da gusto total al super yo, está haciéndose sordo para el ello, ¿no? O para la realidad. Quiero decir, tiene que tener en cuenta a todos y no darles el 100% de lo que piden. Entonces es un siervo, es un árbitro, un mediador, ¿no? WLRS pregunta, hola, ¿cómo el ello se da en relación a la psicosis? Bueno, precisamente la psicosis, que ya estamos pensando como tema para un próximo curso de psicoanálisis de estructuras clínicas, ya les avisaré, pero en la psicosis se va a dar una lucha entre el yo y el ello del sujeto, ¿no? Lucha que el yo no puede refrenar. Entonces el ello se satisface por completo. Pero claro, como en la realidad no se puede satisfacer porque son deseos sexuales infantiles y reprimidos, ¿qué hace el psicótico? Elimina esa parte de la realidad que impide la satisfacción de sus deseos y produce una nueva realidad. Digamos que hace un agujero en la realidad y llena esa realidad con su propio deseo. Pero claro, todo el mundo se da cuenta de que es un loco, porque no, de lo que habla no se corresponde con la realidad material, ¿vale? O sea, ahí habría ganaría el ello frente al yo, en el caso del psicótico, ¿no? Muy bien. En realidad el yo se conduce de manera bastante pasiva, ¿no? Hay una frase de un autor que es Grodek, al que se remite Freud, para decirnos que en vez de vivir, más bien somos vividos por poderes ignotos e invencibles en nosotros. Vamos a ver una representación de cómo sería esto, ¿vale? Del aparato psíquico y cómo vendría a estar representando, para que veamos de qué complejidad estamos hablando. Os lo voy a mostrar aquí. A ver si se puede ver esta imagen. A ver si somos capaces de ver algo desde ahí. Bueno, esta vendría a ser una representación del aparato psíquico, una representación sencilla y muy auxiliar que Freud nos presenta para poder entender cómo estaría estructurada esta segunda tópica, ¿vale? Tendríamos en la parte superior el sistema percepción-conciencia, que es el que está en contacto con el mundo exterior. Debajo de él tendríamos el preconsciente, es decir, esos contenidos que están a nivel latente, están dispuestos a hacerse conscientes si le ponemos un poquito de atención, que sería más o menos lo que venimos a hacer cuando asociamos libremente en el diván
todo lo que se nos pase por la cabeza, decirlo en voz alta, bueno, pues sería traer lo preconsciente hacia la conciencia, ¿no? Al lado tenemos un botoncito que sale así como para afuera que dice percepción acústica, porque es muy importante la percepción acústica para el aparato psíquico. Va a dejar una huella muy importante esas frases que escuchamos. ¿Veis debajo que pone yo? Esa parte del aparato sería el yo del que hemos estado hablando, ese mediador, ese siervo, ese que está en contacto con el mundo exterior a través del sistema percepción-conciencia. Y debajo del yo tenemos el ello, la parte inconsciente, que no está en contacto con el mundo exterior, pero sí con una parte del yo. Sería la continuación del yo hacia el inconsciente. Y dentro de ese ello del inconsciente tenemos un par de rayitas ahí al lado y debajo de ellas dice inconsciente reprimido. Vale, ese inconsciente, de ese nos ocupamos, que es donde están todas esas representaciones reprimidas por la represión primaria y las represiones secundarias derivadas de ella y que no pueden hacerse conscientes, como vemos, porque esa barrera fuerte, esa es la represión y la resistencia. Entonces, lo inconsciente reprimido solamente se puede poner en contacto con el yo a través del ello, ¿no? Es decir, vamos a tener que hacer un trabajo de interpretación para poner palabras a ese inconsciente reprimido y que sean perceptibles para el sistema percepción-conciencia, para que el sujeto pueda saber algo de sí mismo, de su parte reprimida. Claro, por eso hablamos de autoconocimiento y autotransformación, porque es conocerse, conocer esa parte inconsciente, ponerle palabras. Cuando ya se le pone palabras, es consciente, es conocimiento. El saber es inconsciente, el conocimiento es consciente. Por eso el psicoanálisis produce autoconocimiento y autotransformación, ¿no? Y hay personas que dicen, no, yo me conozco perfectamente a mí mismo. Sí, conoce su parte consciente, pero no su parte inconsciente. Hay cosas de las que, como todo ser humano, usted no quiso saber, pero lo que le pasa y por lo que me viene a consultar tiene que ver con esas cosas, ¿no? Mientras usted siga sin querer saber y haciendo lo mismo para no saber de eso, le va a seguir pasando pues esa enfermedad o ese querer y no poder, ¿no? Entonces, el yo es una parte del ello modificada por la influencia del mundo exterior. El yo se va a esforzar, quiere transmitir al ello la influencia del mundo exterior, le va a decir, oye, ten en cuenta que eso no se puede hacer, que eso es muy infantil, que eso es un sentimiento que está muy mal visto, que no puedes ser envidioso si es una persona de bien, o por qué, cómo se te ocurre pensar en serle infiel a tu mujer, o cómo se te ocurre desearle la muerte a tu padre, ¿no? Todas esas cosas de las que uno reniega, ¿no? Pasan al inconsciente reprimido. Y el yo se esfuerza en transmitirle algún principio de realidad al inconsciente reprimido, pero no puede, ¿no? Él funciona regido por el principio del placer. No, a mí me satisface eso, yo lo pienso, lo fantaseo, pero no hace falta hacerlo, lo fantasea. Pero para el sujeto psíquico fantasearlo tiene el mismo efecto que hacerlo. O sea, se siente tan culpable solo por fantasearlo como haberlo hecho en la realidad. Rebeca Giner dice, hola Virginia, gracias por estos directos. Un saludo desde Málaga. Hola Rebeca. Un saludo desde Madrid. La percepción sería para el yo, que está en contacto con el mundo exterior, lo que para el ello serían las pulsiones, los instintos. El yo representaría la razón, la reflexión, la coherencia del sujeto, mientras que el ello contiene las pasiones, lo más irracional, lo más infantil, lo más primitivo, lo más arcaico en nosotros. El yo, como hemos dicho, rige el acceso a la motilidad. Fijaos qué ejemplo nos pone Freud tan interesante para entenderlo. Nos dice, el yo sería como un jinete que va montado en un caballo, que tiene mucha más fuerza que él, y que trata de refrenar al caballo.
¿vale? Ese sería el yo. La única diferencia es que el jinete, cuando refrena al caballo, lo hace con sus propias fuerzas, mientras que el yo, cuando trata de refrenar al ello, dice, lo hace con fuerzas prestadas. Porque hemos dicho que también la resistencia y la represión es inconsciente, es decir, utiliza también fuerzas pulsionales para reprimir al propio ello, ¿no? Héctor Panet saluda y manda corazones a Marcela. Mónica saluda. Hola Mónica de nuevo, Mónica Arnedo. Muy bien, Héctor está invitando a sus amigos, estupendo. Y bueno, y también esta cuestión de que el yo a veces se deja llevar por el ello. Es tan fuerte, ¿no? Las pulsiones sexuales. De hecho, Freud nos dice es que la sexualidad, las pulsiones sexuales son las más difíciles de dominar, son las más difíciles de domeñar. Si no, no habría esos casos de gente superintelectuales y con unas capacidades superiores elevadísimas y sin embargo pues siguen cometiendo actos sexuales inadecuados o perversos, ¿no? Quiere decir que los instintos sexuales, que son los que habitan en el ello, que son infantiles, que son reprimidos, ¿no? Que han sido prohibidos por la sociedad para poder convivir con otros seres humanos, son de lo más difíciles de domeñar. Entonces dice, igual que ese jinete a veces se deja llevar por el caballo, no le queda otro remedio que comportarse pasivamente e ir donde quiere su cabalgadura, pues también a veces el yo no le queda más remedio que ir donde quiere su fuerza, las fuerzas pasionales del ello. Aunque eso sea a costa de enfermarse de psicosis, ¿no? Aunque sea a costa de alucinar la realidad, como le pasa al psicótico que comentábamos antes, ¿no? Es tan fuerte la fuerza pulsional que se deja llevar y entonces niega la realidad real e impone la realidad fantaseada, la realidad que le gustaría, ¿no? La realidad de sus deseos reprimidos. Entonces lo alucina, lleva su deseo a la realidad y le aparece como si viniera del exterior, ¿no? Como si fuera una verdad, ¿no? La verdad va a venir con la interpretación. Un nuevo orden se va a establecer con la interpretación en el análisis. Y además la verdad del análisis dura poco, porque después viene otra interpretación y otra, y ahí uno se va construyendo su propia historia de deseos, ¿no? Y cómo esa historia de deseos lo llevó a enfermar y cómo ahora puede transformar esa situación, puede transformarse, ¿no? A enfermar o a esa situación que le hizo caer en el diván, sea cual sea, ¿no? Luego también es importante mencionar que el yo es corporal, que un factor muy importante para la constitución del yo es el propio cuerpo, ¿no? Sobre todo la superficie del cuerpo. Es un ser corpóreo el yo. Muy interesante que nos plantea la analogía del corpúsculo, del homúnculo cerebral, Freud, ¿no? Veamos el homúnculo cerebral. ¿Cómo sería un hombre a juzgar por cómo está representada en la corteza cerebral el cuerpo humano, ¿no? Bueno, sería algo así. Sería algo así, ¿no? Si conformáramos un hombre de acuerdo con cómo está representada la corteza cerebral, las diferentes partes del cuerpo, sería un hombre deformado, ¿no? O con esa forma. Porque el homúnculo cerebral viene a ser una representación, ¿no? Cómo está representada en la corteza cerebral
las diferentes partes de nuestro cuerpo. Algo así. Es decir, la cabeza está para abajo, los pies están arriba, el tipo mira para atrás. Bueno, pues al yo le pasan estas cosas. Es un yo corporal. Tiene en cuenta también las representaciones del cuerpo. Y bueno, lo que decíamos, que también tendemos a pensar las relaciones del yo con la conciencia como si todo lo que es consciente fuese éticamente y moralmente y socialmente más elevado, y lo que es inconsciente sea las pasiones más bajas del ser humano, ¿no? Pero se ha comprobado que incluso hay funciones intelectuales que son de lo más sutil, de lo más complejas, que se producen a nivel inconsciente, que no hay participación para nada de la conciencia, o a nivel preconsciente, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se levanta de un sueño con la solución a un problema matemático, ¿vale? O sea, ha habido un trabajo a nivel preconsciente que ha estado trabajando sin participación de la conciencia, ¿no? O por ejemplo, esas cualidades que se consideran en nosotros tan elevadísimas como serían la autocrítica, la conciencia moral, bueno, pues participan de manera muy importante en muchas enfermedades graves, como el trastorno obsesivo compulsivo, como la depresión, ese sentimiento de culpabilidad inconsciente que genera un super yo muy fuerte, muy autocrítico con el sujeto, muy moral, puede producir graves enfermedades, ¿no? Así que le damos un valor, pero tampoco hay que pasarse, que ser moralista también, o exageradamente moralista, mata, ¿vale? Debido a ese sentimiento de culpabilidad inconsciente, que después se va a manifestar en el psicoanálisis como obstáculos a la curación. Ese sentimiento de culpa inconsciente le dificulta a la persona poder curarse, poder avanzar con su camino, le lleva a abandonar el tratamiento, ¿no? Igual que antes le llevó a enfermarse, le llevó a hacer cagadas justo cuando tenía la oportunidad de ascender en el trabajo, o le llevó en el mejor momento de su vida con su relación de pareja a dejarle encima de la mesa el mensaje de su amante, cosas, ¿no?, que inconscientemente hace el propio sujeto para autocastigarse. Le llevó a cometer un delito inconscientemente para acabar en la cárcel. ¿Veis? Ese sentimiento de culpa inconsciente que actúa y que pone muchas veces obstáculos también a la curación del paciente. Así que vemos que no solamente lo más bajo puede ser inconsciente, sino también lo más elevado en uno puede estar actuando a nivel inconsciente. Galicia pregunta: ¿el ello somete al yo? Gracias y saludos. Sí, el ello somete al yo, pero si lo somete el ello, lo somete el superyo y lo somete la realidad, bueno, ahí no es tan grave que como si el yo está solamente sometido o principalmente sometido al ello, ¿no? Porque tampoco es que, incluso en la psicosis, ¿no?, donde el ello somete al yo casi totalmente, es por completo. Es decir, el loco no es loco las 24 horas del día, algún momento de lucidez tiene, ¿vale? Quiero decir que siempre está implicado todo el aparato psíquico y toda esa complejidad del aparato psíquico y la articulación que el yo tiene que hacer como siervo de todas esas instancias. Siempre está, pero hay veces que se puede, digamos, producir desbordamientos de cantidad, ¿no? Ello se gana, ¿no? Gana en cantidad, gana frente a la represión, y entonces que precisamente es porque son sujetos muy reprimidos, ¿no?
que se produce ese gran conflicto que llevaría al vencimiento del ello sobre el yo. O también el super yo se puede arrogar una gran cantidad de pulsión de muerte y machacar al yo, hasta que lo llega a matar, incluso, por ejemplo, en el suicidio, ¿no? Porque el yo se ha identificado con un objeto y entonces el super yo lo castiga, lo castiga. ¿Vale? Pero si el yo está sometido al ello, es un siervo, ya lo veremos en la próxima conferencia con más detalle, pero es un siervo del ello, del super yo y de la realidad también. Porque no vivimos ajenos a la realidad, vivimos en un mundo con otros, ¿no? Con otros sujetos, en un mundo que ya está construido cuando nosotros llegamos y que cuando nosotros nos vayamos el mundo va a seguir. ¿Vale? Es decir, que nosotros tenemos que adaptarnos al mundo, que cuando nacemos somos todo fuerza pulsional, no hay ni siquiera aparato psíquico constituido, pero en ese proceso de construcción de un sujeto, de un psiquismo, de un humano, vamos a tener que ir limitando nuestras pasiones y sumando recursos para estar en contacto con el mundo. Cuanto más en contacto con el mundo estemos, mejor, ¿no? Es decir, que la neurosis va a ser eso que nos separa del mundo real, de la realidad, de la materialidad, y nos lleva a nuestro mundo psíquico. Y en su mayor grado es una cosa de cantidad, ¿no? De pasar de la neurosis a la psicosis. La psicosis es la que te alejaría totalmente del mundo real e impones tu ello, tu mundo psíquico, ¿no? Bueno, muy bien, queridos amigos, creo que es suficiente por hoy. Continuaremos el próximo jueves. Si tenéis preguntas a lo largo de la semana podéis dejarlas en el vídeo, ya que este tema va a estar en relación con el siguiente, e intentamos responder en la próxima clase. Saludos también a todos aquellos que vais a ver la clase en diferido, tanto aquí en Facebook como en el canal de YouTube. Os recomiendo a todos, si todavía no estáis suscritos al canal, hacedlo en el canal de YouTube de Virginia Baldominos y así no os perderéis ninguna de las clases y conferencias que realizamos todas las semanas, para que todos estéis empapados del psicoanálisis, conectados al psicoanálisis y, por supuesto, para todos aquellos que queráis emprender un tratamiento psicoanalítico, un psicoanálisis personal o didáctico, bueno, pues podéis contactar conmigo a través de mi página web www.virginiabaldominos.com. Ahí encontraréis todos los datos de contacto para conectar con la parte inconsciente de vuestra personalidad. Muchas gracias a todos, besos, que disfrutéis y continuamos la próxima. ¡Chao!